Hola, me llamo Dani y soy diseñador de entornos para videojuegos. Quiero enseñar una característica realmente útil que tiene el ratón que veis en pantalla ahora mismo. Es el Logitech MX Master. Lo podéis comprar en tiendas como Amazon por unos 80 euros. Abajo en la descripción os dejo un enlace. Este ratón os va a ayudar enormemente si en vuestro flujo de trabajo normalmente utilizáis shortcuts o atajos de teclado. Y si no lo hacéis ya, os lo recomiendo encarecidamente, que son muy útiles. Para este ejemplo voy a estar usando 3ds Max, así que nos venimos aquí, lo abrimos. Y bueno, ¿qué es en esencia un atajo de teclado? Un atajo de teclado es una acción normalmente aplicable a un objeto que podemos asignar a una tecla de nuestro teclado. Por ejemplo, en esta escena tengo estos cubos y digamos que quiero modelar uno de ellos. Me vengo aquí a Edit Poly, me voy a arista, selecciono esta arista y la puedo manipular. Y estoy modelando y digo, este tío me molesta. Pues podemos entrar en el Isolate Mode o aislar, que está aquí abajo. En el teclado eso es Alt más Q, lo pulsamos y ya entramos en el modo Isolate. Y esto en esencia es un atajo de teclado. Hay muchos otros atajos de teclado, incluso si nos venimos aquí a Customize, menú de arriba, Customize User Interface, aquí en Keyboard, Alt Commands. Bueno, pues ya veis que podemos asignar prácticamente cualquier acción a una tecla. Bueno, pues el ratón este viene con un programita que se llama Logitech Options, que es este. Nos permite asignar teclas, entre otras muchas cosas, a todos los botones que trae, excepto los clics. Entonces, por ejemplo, si yo me vengo a este botón de aquí, si bajo por aquí, veis que puedo utilizar asignación de acción. Introduzca la acción del teclado. Pues puedo poner Alt más Q y me salgo de aquí, vuelvo a 3D Studio y ahora selecciono un objeto, pulso el botón al que he asignado la acción y automáticamente me lo hace. Como veis, tengo sencillamente un botón que me hace un atajo de teclado complejo que podría ser de 2 o más teclas. Pues bien, lo más interesante de esto es que en el programa tengo la posibilidad de hacer un botón de gesto. ¿Qué significa esto? Pues básicamente es lo mismo que la asignación de acción, pero me tiene en cuenta el gesto que estoy haciendo en ese momento. Por ejemplo, tengo la asignación de acción pulsando el botón y luego tengo el gesto, que es hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados. Entonces, en cada uno de estos gestos puedo tener una acción diferente. Yo tengo asignado unos cuantos en el botón central este y bueno, puedo unirme aquí a mi objeto y digamos que quiero hacer un cut. Nos movemos a vértices y en vez de venirme aquí hasta cut, pues puedo pulsar el botón y el gesto hacia arriba y ya tengo el cut. Y puedo venir aquí tranquilamente de forma muy rápida y hacer el cut. ¿Que quiero hacer un connect? Pues hago botón más gesto hacia la izquierda. No me hace nada porque tengo que seleccionar dos vértices. Ahora sí, botón central, gesto hacia la izquierda y ya tengo mi connect hecho. ¿Que queremos hacer un target well? Bueno, pues pulsamos botón central y gesto hacia la derecha, clico aquí y ya tengo mi target well. Como veis, es bastante útil y bueno, en vez de tener 5 acciones por 5 botones que tiene el ratón, pues puedo tener 5 acciones por cada botón, lo que se traduce en 25 acciones. Otra cosa que podemos hacer, que es muy coñazo y muy interesante también, es el tema del pivot. El pivot es el punto de pivote del objeto, que bueno, si nos venimos aquí a jerarquía, Affect Pivot Only, podemos cambiar el punto de pivote del objeto, pero bueno, yo lo tengo asignado a un botón. Entonces si me vengo aquí a Edit Poly y hago botón más gesto hacia arriba, lo centro en el objeto.
que hago botón y gesto hacia abajo, lo pongo en la base del objeto. Y si simplemente le doy el botón y no hago ningún gesto, me permite hacer snap a vértice. Ahí lo tenemos. Entonces ahora con nuestro snap activado, aquí arriba, que tengo asignado otro botón, pues de forma muy rápida podemos venir y empezar a construir nuestra escena. Como veis, muy útil y muy rápido para hacer lo que queráis. Otra cosa interesante que tiene es que permite filtrar, no, digamos, asignar las acciones de los botones a un programa en específico. Yo aquí, por ejemplo, veis que tengo 3ds Max, pero tengo Photoshop y bueno, veis que incluso en juegos puede hacerse esto. Lo cual resulta muy útil porque cuando cambiamos de programa automáticamente nos detecta el programa que es y nos cambia en consecuencia los botones y las acciones que tengamos asignadas a esos botones, y además lo hace muy bien y muy rápido. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado y espero que le pueda servir de utilidad a alguien. Un saludo.